Muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo nuevamente en este encuentro semanal. Y bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Buenas tardes. Bien, bien, nada. Pues aquí con ganas de poder compartir con la industria, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo estamos afrontando? Voy a compartir cámara. Bueno, voy a intentarlo. Dale, Buenas tardes. perfecto. Pero buenas tardes, Marcos, ¿cómo está? Buenas tardes, Luis. Muy, Igual, muchas muy gracias por bien, tu tiempo. contento de encontrarnos nuevamente, como todos los lunes, mismo horario, mismo canal. Así que la realidad es que creo que, como bien decías, Luis, es un lindo hábito el poder compartir buenas prácticas, compartir conocimiento en esta industria que es muy colaborativa. Pero ya que estamos haciendo la previa, estos minutos de tolerancia que le damos normalmente a estos encuentros, ¿por qué no nos contás un poquito, Luis, cómo llegaste a este mundo de la industria digital, del digital commerce, que tenés un kilometraje recorrido bastante amplio? Sí, bueno, pues nada, rápidamente, ¿cómo comencé? Algo muy curioso, que no está en mi currículum, pero mi primera tienda online fue venta de preservativos online. Eh, Entonces, bueno, vi una oportunidad en el sector de intercambios y empecé a vender y fue fenomenal. Pero bueno, al margen de eso, ¿no? ¿Eso hace Eh, cuánto tiempo, Luis? Tenía 17 años tenía en esa época, ¿no? Y la verdad que, bueno, fue la semilla que hizo que creciera pues esa pasión por este sector, ¿no? Pero bueno, en ese camino pues creé esa tienda, luego tuve un nicho de una tienda, viajes online, ¿vale? Para estudiantes que estábamos de intercambio también. Después pues afronté la creación de Mi Envío, que a la fecha está viva, ¿vale? Un integrador de envíos para pequeñas y medianas empresas. Estuve también liderando la operación de Privalia unos años y a la par también he estado en AMBO, la Asociación Mexicana de Venta Online, en el Comité Nacional de Logística. Y a día de hoy, pues me encuentro liderando 6 tiendas en Shopify y tengo ventas de 3 marcas en diferentes mercados de Amazon. Decidí hacer esto por mi cuenta y la verdad que pues muy contento con el apogeo que estamos teniendo en estos tiempos de crisis que a tantos sectores le está pegando, pero por suerte el e-commerce nos está yendo fenomenal. Me alegro y como todos los que ya nos vienen siguiendo saben que estos webinars de este mapping semanal que tenemos de Commerce Live tienen dos bloques, un bloque donde vamos a ver las 5 mejores estrategias para optimizar la operación en e-commerce en esta época de pandemia, y después vamos a tener a nuestro experto invitado con el cual vamos a desarrollar las mejores estrategias para optimizar la operación, siempre con ese foco en lo que es el funnel de operación y el funnel de conversión. Vamos a ir intercalando semana a semana las 5 mejores estrategias para ir optimizando esos embudos, esos dos funnel que son tan importantes en toda operación, principalmente con el foco de lograr la rentabilidad y la sustentabilidad, principalmente sustentabilidad con una visión rentable a medida que vamos a incorporando cada vez más volumen y queremos que ese volumen sea en forma sustentable. Ya como bien hablábamos con Luis, vamos a desarrollar este segundo bloque con una visión netamente práctica, donde le vamos a hacer una entrevista preguntándole a Luis cómo estas 5 estrategias las llevaría a cabo y cuáles son las otras que aconsejaría, que recomendaría para cualquier retailer o marca que quiera lograr estos objetivos. ¿Y cómo es la dinámica, Israel? Exacto, Marcos. Las dinámicas son esos 60 minutos. El enfoque es realmente traer las mejores prácticas de retail en empresas de retail consumers dentro de digital commerce para tratar de realmente pasar tips puntuales para que aumente su facturación, ¿no? Y yo Y les voy a compartir como una perlita, como algo que está fuera de agenda, los resultados que tuvimos la semana pasada, que recién finalizamos el domingo, el Hot Week en Argentina, con un hot sale muy, pero muy interesante. Saben que uno normalmente se prepara el primer semestre del año para el primer Grand Prix, que es el Hot Sale, o Cyber Day, o Cyber Mami, Cyber Wow, Cyber Lunes,
y algún otro nombre que no me acuerdo, que le dan en los distintos países de Latinoamérica, y el segundo semestre del año nos preparamos para el Cyber Monday o Cyber Lunes o Black Friday, que son esos dos grandes eventos de conveniencia, eventos masivos de conveniencia, que han sido una muy buena iniciativa de la industria, para la industria, con el objetivo de tener una semana de grandes volúmenes de transacciones. Ahora vamos a ver un poco cómo ha sido esta semana en un contexto totalmente atípico, ¿no? Este Hot Sale en Argentina, que es la 7ª edición, tuvo 2 suspensiones, 2 cambios de fechas, porque Argentina entró en fase 1 del lockdown, entonces no había forma de operar en forma, si queremos, dentro de un contexto que sea manejable para este tipo de eventos de conveniencia, por lo cual se cambiaron las fechas, se modificaron, sí, se hizo finalmente la semana pasada, con volúmenes realmente que nadie esperaba, porque había una incertidumbre bastante grande, Luis e Israel, por cómo se iba a comportar principalmente la demanda, con una oferta contenida, una oferta que en ciertas categorías, que para aquellos que no conozcan estos eventos masivos de conveniencia, las categorías que traccionan normalmente en el podio, en el top 5 de las categorías que más se mueven, son normalmente turismo y electro, y las dos categorías que más traccionan, turismo obviamente por el contexto venía muy golpeada, y electro estaba la oferta estaba sin stock, porque se había sucedido un quiebre de stock en lo que es la cadena de provisión. Con todo este tema del lockdown, las fabricantes no lograron reponer o recomponer la cadena de supply, de poder reponer los productos que se iban a necesitar para estos momentos, y aparte porque muchas categorías, principalmente lo que eran computadoras y todo lo que está relacionado con lo que fue lo que es el home office y el teletrabajo, había tenido ya un cyber o un hot sale desde el momento de la cuarentena muy importante, o sea, volúmenes muy grandes de transacciones, con lo cual había una incertidumbre importante, pero lo que sucedió fue que hubo players que en un día vendieron un mes de facturación. ¿Ah? Para darles una idea, un Electra, que es el símil Frávega, es el Frávega, que es el símil Electra en México, tuvo un volumen de transacciones que fue solamente en los 3 días, más de 100.000 pedidos, con un ticket de entre 400 y $500 promedio, ¿no? Así que imagínense el volumen de facturación que tuvo ese tipo de players. Y la mayoría de los que terminaron el Grand Prix, cuando hablamos que terminen el Grand Prix, es básicamente que logren entre 2 y 4 meses de facturación en la semana completa. O sea, el Grand Prix es el corto, el Hot Sale, y el largo, el Hot Week. Entonces, la mayoría de las 84 escuderías que Vitex tenía dentro de las 711, o sea, Luis, 711 empresas participaron oficialmente del Hot Sale, es un número también récord, lograron récord de facturación. Nosotros medimos mucho la cantidad de pedidos, y es un tema que me gustaría después hablar contigo, cómo medir cuáles son los indicadores de estos grandes eventos de conveniencia, y el gran desafío que es entregar, cumplir la promesa y entregar en tiempo y forma todo lo que vendiste. Así que ya vamos a ver cómo se hace ese desafío, por eso es tan importante el funnel de conversión. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos de estos encuentros semanales, de este e-commerce live semanal con foco en conversión y operación, Israel? Exacto, las dos grandes objetivos principales, obviamente aumentar la facturación total, tanto en representación del total de la empresa, así como la cantidad de pedidos, y obviamente crecer de manera redituable, ¿no? Que haya rentabilidad en esta operación. Entonces es una balanza que siempre ponemos, crecimiento y rentabilidad. Y algo importante, todos los contenidos que estamos desarrollando los van a tener, a ver si me permite entrar en este enlace, no, pero vamos a salir un minuto de la presentación. Todos los contenidos que estamos desarrollando semana a semana
van a estar en esta wiki. Están viendo mi pantalla. Esta wiki que tiene los 3 últimos capítulos de las 3 últimas semanas. Vamos a incorporar este 4º capítulo y ustedes ingresando en cada uno de los capítulos tienen los contenidos, quiénes fueron los expertos invitados, la grabación completa de lo que desarrollamos durante estos 2 bloques y el material que compartimos durante la presentación. Así que ya saben que si no tuvieron la oportunidad de seguirlo en forma sincrónica, en el mismo horario y en el mismo día, pueden verlo on demand y pueden compartirlo con todos sus equipos para que estos contenidos no solamente queden en este encuentro, sino que puedan aprovecharlo semana a semana y después vamos a elaborar un documento con las mejores iniciativas y las mejores estrategias que estuvimos viendo durante cada uno de los encuentros. Así que empezamos, ¿te parece, Israel? Vemos las 5 mejores estrategias para optimizar la operación de un digital commerce, ¿no? Porque creo que estamos yendo más allá de lo que es e-commerce. La evolución va a terminar que salgamos de esta cuarentena y de este post-COVID, esta nueva normalidad a la cual vamos a empezar en mayor o menor medida, depende del país y depende de la ciudad, a transitar, y vamos a encontrarnos con un canal totalmente hiper desarrollado a nivel de volumen y cantidad de transacciones, que siempre fue lo que soñamos, Luis, de tener las transacciones necesarias para poder ajustar todos los procesos que nos permitieran hacer sustentable este canal en tiempo y forma, ¿no? Y esto tengamos en cuenta siempre que hablamos de rentabilidad y sustentabilidad, son estos 2 funnels que mencionamos, y de los 4 pilares y las 4 claves que hacen que cualquier retailer o marca que vaya incorporando volumen sea rentable y sea sustentable en el tiempo. Y vean que aquí uno de los pilares muy importantes es la operación y logística, y dentro de esa operación y logística, el rol, y creo que es crucial, que tiene hoy todo lo que es el fulfillment, el picking, packing, todo el proceso que hace que ese SLA de expedición se cumpla y el pedido esté preparado en la ventana de tiempo para la cual esa empresa de logística o esa última milla es la que cumple al entregar el producto o al que el cliente reciba el producto porque hace un pick up store. Entonces, normalmente se quiebra el SLA de entrega porque no se respeta o se quiebra el SLA de expedición. ¿Y cuáles son estas 5 estrategias, Israel? Perfecto. En esta sesión nosotros decidimos enfocar a realmente la operación. Habíamos tratado de muchos temas más relacionados a marketing, a realmente la parte comercial, la parte de business, y uno de los fundamentos realmente de un digital commerce es la parte de operación, y que ha sido muchísimo afectada por todo el contexto global que pasamos, ¿no? Entonces, la primera estrategia de operación, ¿no? Si quieres, ya pasamos directamente a... Estas son las 5. Hicimos, las avanzamos, ahora las vamos a desarrollar las 5. Yo estaba, de repente me fui, la producción me estaba preguntando algo por WhatsApp, entonces me perdí un minuto, ahora sigo. Uno cuando tiene 3 pantallas, Luis, la operación de 3 pantallas es complicada, prestar atención. Vamos a la primera estrategia. Y la primera, la estrategia va muy ligado a lo que comentaste, Marcos. Realmente la parte del tema de stock que hubo todo en este tema de pandemia, ¿no? Incluso el tiempo de exportación e importación en este tránsito ha multiplicado de 15 a 21 días, eso se ha subido a 60 a 70 días este tránsito. Entonces, lo que implica que realmente es más difícil, tarda más, y la planeación se tiene que hacer como de manera más anticipada, ¿no? Y algo muy importante, ¿no?, junto con esto, es que el próximo periodo del año viene la parte supuestamente más potente de ventas en digital commerce del año. Entonces, sumado estos 2 puntos, es momento de almacenar stock, ¿no? Más vale el riesgo de tener más stock do que no contar con ellos en estas fechas y cuando se necesite, porque realmente está muy saturado el sistema. Y la pregunta para Luis, no para ti, Israel, porque yo ya sé, tú ya sabes la respuesta, pero quiero ver la opinión de Luis en el segundo bloque, es dónde almacenar el stock y a su vez
cómo aprovechar la capilaridad, si uno tiene capilaridad, si es brick and mortar, y tiene la capilaridad de tener tiendas físicas que estén más cerca del consumidor, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se ha revalorizado lo que es el metro cuadrado, ¿no? El metro cuadrado de tienda física? La segunda estrategia, ¿cuál es? Y justamente en este mismo contexto donde los stocks es como algo muy precioso, algo también en la cadena de supply es muy importante, es que si una persona se queda contaminada de alguno de los turnos de una operación, ¿no? Logística, compromete toda la operación. Entonces, en general, hay como dos turnos de una operación. Y si manejamos los dos turnos, como siempre, un turno se puede caer y podemos tardar como 1 o 2 semanas hasta conseguir otro personal para contratar y suplir esto. Entonces, es muy importante hacer una contingencia de la operación de almacén. ¿Qué quiere decir? Tener más operaciones, más turnos de trabajo en el almacén, de tal modo que si realmente uno se cae por tener una persona contaminada, realmente sí puede haber esta elasticidad que en vez de 3 se vuelve a 2, ¿no? Entonces es mucho más fácil manejar en este sentido, ¿no? Y obviamente, después de cada turno de trabajo es muy importante y es totalmente necesario, obligatorio, digamos, realizar una limpieza para realmente estar seguro que si un turno está contaminado no se va a contaminar los demás, ¿no? Todo lo que son protocolos sanitarios es algo que nos vamos, protocolos sanitarios de centro de distribución, protocolos sanitarios de tienda física y protocolos sanitarios de todo el flujo end-to-end hacia el consumidor final. Es algo que el consumidor va a exigir y va a elegir muchas veces la oferta, va a elegir a quién comprar por la confianza. Vieron que antes hablábamos de confianza, de generación de confianza a la hora de que el consumidor migre de un canal offline al canal online. Ahora, el consumidor que ya está digitalizado, la generación de confianza va a ser por la seguridad en todo el proceso de entrega de productos y la garantía que le demos que es una entrega segura a nivel, no ya de sistemas o de proteger la información y de cumplir con la promesa y de cumplir con todo el proceso, sino de garantizar una entrega segura a nivel sanitario. Y otro punto muy importante es, recién mencionaba Israel, de la importancia de descentralizar o de darle flexibilidad al centro de distribución, pero también de descentralizar el centro de distribución usando los polos logísticos o la última milla a través de la tienda física, genera que uno tenga flexibilidad también a la hora de que un centro de distribución tenga algún problema, como los que mencionaba Israel, que uno pueda utilizar los músculos de otros polos logísticos o de las sucursales, que pueden ser tranquilamente una bodega más de entrega de productos o servicios. Perfecto. Estrategia número 3. La estrategia número 3 es justamente la generación de esta confianza que comentas de la promesa, ¿no? De que realmente si todo el proceso logístico, si toda la cadena está muy saturada, tú como la punta que vas a entregar este producto está vendiendo la promesa del tiempo, cuánto va a tardar, también tienes que ajustar tu promesa de tiempo de entrega, que es el committed lead time. Entonces, es muy importante realmente hacer lo siguiente a los clientes del tiempo, ¿no? Entonces, y es algo súper importante siempre ha sido importante esta promesa, ¿no? Lo que ha hecho como e-commerce como Amazon, realmente repuntar muchísimo, tener eso súper bien hecho, con el menor tiempo posible, pero en la posibilidad del contexto global que nos encontramos de proveer el menor tiempo posible, mejor hacer un ajuste más para arriba y realmente hacer una promesa que puedas cumplir. Sí, yo creo que los que van a poder aprovechar esta ventana de oportunidad que dio la crisis del COVID-19 y todas estas cuarentenas, de que se mantenga el hábito de consumo digital, son aquellos que hayan logrado una buena experiencia durante estos más de 4 meses que hemos vivido de cuarentena. Aquellos que hayan logrado que el consumidor logre una experiencia de compra positiva
a la hora de satisfacer cualquier necesidad de producto o servicio y lo haya logrado de la misma manera o superior que por canales tradicionales, es un consumidor que va a quedar fidelizado, que va a tener un engagement con esa marca, con ese retail, con lo cual va a ser muy difícil que una vez que pasó por el canal, migró de un canal físico a un canal digital, es muy difícil que vuelva al canal físico si la experiencia fue positiva. Yo creo que es muy importante ese proceso, ese trabajo que haya hecho la marca o el retail. Estrategia número 4. Perfecto. Algo muy importante también en todo este contexto y algo más específico al final es la estrategia de mejorar la base de datos con direcciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Una vez que una operación de digital, de e-commerce, se equivoca o el cliente se equivoca en su dirección, al final él puede tener como la opción de ir a la tienda, pero como esta parte también está de alguna manera limitada, es más que nunca importante y súper necesario manejar la base de las direcciones de los clientes de una manera que realmente no force la gente que vaya en la tienda física. La tienda física es sí un punto realmente de complemento, pero justamente en esas situaciones que nos encontramos es muy importante tener la base súper bien planchada y correcta para que realmente no haya la necesidad de forzar al cliente que vaya a una tienda física, ¿no? Y la pequeña diferencia entre lo que es un digital commerce que tiene una base un poco mejor puede ser mucho mejor la parte del NPS, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que la normalización de direcciones es uno de los grandes desafíos que uno tiene y a su vez es donde si uno no logra resolverlo adecuadamente, puede perder toda la rentabilidad porque una entrega fallida se lleva normalmente más de la rentabilidad que uno tiene por ahí con ese producto o con ese producto. Entonces, la sustentabilidad cuando no tiene volumen está en poder automatizar, en poder lograr que el proceso sea totalmente sin fricciones y que uno tenga una normalización de direcciones, ya sea porque geolocaliza o porque normaliza. Tengan en cuenta que en Latinoamérica solamente hay 3 países que tienen código postal y que ese código postal funciona, y de esos 3 países solamente hay uno donde el consumidor conoce su código postal. Entonces, porque más allá de que exista el código postal, tiene que conocerlo el consumidor y normalmente no está dentro de esa costumbre cada vez que uno coloca su dirección, como el zip code en Estados Unidos, el colocar el zip code, ¿no? O sea, el que esté dentro del proceso de la colocación del zip code. Y hoy creo que la geolocalización y la normalización de direcciones, o mejor dicho, la normalización de direcciones vía geolocalización es una buena solución y que normalmente si uno no la tiene automatizada o no tiene algún proceso para resolverlo, lleva mucho recurso, porque normalmente cuando uno normaliza direcciones, también lo que hace es un proceso de prevención de fraude, si no tiene automatizado el proceso de prevención de fraude, y una persona, más o menos para darles una idea, ¿se acuerdan que nosotros en anteriores capítulos hablábamos de cuáles eran los distintos escalones, cuáles eran los distintos grados de madurez que uno tenía que desarrollar, esos pilares y claves que vimos al principio? Y uno tenía, el primer escalón era estabilizar, depende del país, la operación entre 50 y 100 pedidos día. El segundo escalón era estabilizar la operación entre 200 y 500 pedidos día. Y el tercer escalón, para esa madurez de los pilares y las claves del digital commerce, era estabilizar la operación en más de 1000 pedidos día. Si uno quiere llegar a el segundo escalón, que serían los 200 a 500 pedidos día, y tiene que hacer manualmente la normalización de direcciones y el proceso de prevención de fraude, tengan en cuenta que una persona en un día, dedicándose full time a eso, está normalizando y haciendo el proceso de prevención de fraude entre 30 y 50 pedidos día. Entonces, imagínense si yo tengo 500 pedidos día, que necesito solamente para normalizar y hacer el proceso de prevención de fraude, 10 personas con el tiempo que lleva, porque ojalá esas 10 personas pudieran lograr exitosamente normalizar en la franja horaria de trabajo que llevan adelante, esas 8 horas, supongamos, que trabajan,
logren normalizar el 100% de los pedidos. Normalmente por una cuestión de que no encuentran a la persona, no le respondió, etcétera, etcétera, esos pedidos pasan de un día a otro y ahí ya hice el rompimiento del SLA, porque al demorar la normalización y el proceso de prevención, ese pedido ya no cumple el SLA de expedición, no está preparado en tiempo y forma para que la empresa de logística lo retire. Y Como vamos a detalle la quinta entrega. Sí. Sí, quería hacer un ápice solamente sobre el tema de los códigos postales. En México, en 2016, tuvimos un cambio importante de la reducción del 50% de códigos postales, lo cual generó que todas aquellas tiendas que no se adaptaron a esa normalización, como bien comenta Marcos, tuvieron que adherirse a que todos esos pedidos fueran una zona extendida o zona remota. Esa zona extendida o zona remota duplicaba el coste por pedido de una empresa normal, por lo tanto, la rentabilidad se iba al traste, ¿no? Entonces, bueno, todo e-commerce que no tiene ese normalizador a la hora de la generación de base de datos del cliente está perdida, ¿no? Entonces, súper buen punto que comenta Israel y Marcos y, bueno, como detalle ahí del sector. Igual, Luis, te estamos dejando varios temas para, viste, como tarea para el segundo bloque, vas a tener varios para desarrollar, ¿eh? Por si se Pero me está olvidaba. muy bueno. Vean el nivel, ¿vieron cuando hablamos de las pilares y las claves? Que hay una clave que es la profesionalización. Miren con estas 5 estrategias cómo hacemos el doble clic o el triple clic, cómo tenemos que profundizar y a qué nivel de arte tenemos que manejar cada una de las estrategias y cada uno de estos pilares y claves. Así que es muy importante el entender que hay que resolver lo complejo en forma sencilla, y esto de resolver lo complejo en forma sencilla es un desafío que tenemos todos los que querramos llegar a los distintos escalones que mencionábamos de volumen con rentabilidad y sustentabilidad. ¿Y la quinta estrategia, Israel? Perfecto. La quinta estrategia es justamente el cambio del comportamiento de las personas debido a que están trabajando en sus propias casas, ¿no? Anteriormente, la atención del cliente tenía un cierto horario, se podía realmente hacer predicciones y tener más gente en determinados turnos, ¿no? Hoy en día, con el cambio que la gente está en sus casas, puede llamar en diferentes horarios, ha cambiado completamente. Entonces, realmente hay que adaptar, hacer un nuevo estudio desde cero de estos nuevos tiempos. Y así como pasó con las estrategias que comentamos, por ejemplo, de marketing, que ha cambiado los horarios para Facebook y todo más, aquí también hay un cambio súper importante y para atención al cliente, para que realmente tu plantilla esté totalmente optimizada a lo que los clientes necesitan, hay que hacer este estudio y adaptarse el horario. Acá cuando analizamos todos estos procesos que tenemos que tener nosotros de atención al cliente, tengan en cuenta que la atención al cliente no es solamente durante el proceso, sino post-venta, y lo más importante, normalmente en cada uno de los momentos del journey, del viaje que tiene el consumidor, en ese proceso de terminar eligiéndonos y a su vez comprando o tomando la decisión de compra para nuestro producto o servicio, tiene distintas necesidades. Y en muchos casos, cuando uno empieza a analizar cuáles son las necesidades que tiene ese consumidor, la certidumbre de dónde está su pedido, en qué momento está su pedido, es una de las más importantes. Por eso es tan importante a la hora de darle visibilidad a ese consumidor, es mantenerlo informado en todo momento, el estado de su pedido. Y esto tiene una lógica muy importante. ¿La lógica cuál es? En los canales tradicionales, normalmente, el consumidor va hacia el punto de venta o el punto de contacto que tiene con la marca o con el retail físico, hace el picking del producto, toma el producto en sus manos, va a la caja, paga y se retira con el producto, o por lo menos se retira con vio el producto porque lo vio y le dan una fecha de entrega de ese producto con un comprobante y habló con una persona de carne y hueso en ese proceso. En los canales digitales, todo eso sucede y el consumidor termina pagando el producto o servicio y no tiene absolutamente nada. Lo único que tiene es un mail que le dice gracias por su compra y con suerte le va a decir en breve, acá tienes un comprobante de tu pedido, con un número de pedido. Y tiene que estar esperando con esa incertidumbre que genera los canales digitales, la entrega del producto o del servicio. Entonces, por eso es tan importante el informarle en tiempo y forma qué está sucediendo.
principalmente también para permitir en todo momento que si hay algún problema o hay alguna modificación en el pedido, tengan en cuenta que no es lo mismo preparar un pedido de grocery que preparar un pedido de electro. Los procesos son distintos y las posibilidades de quiebre de stock o de problemas en todo el proceso de preparación del pedido son variadas, y uno tiene que tener la posibilidad de poder contactarse con el cliente para poder informarle que va a haber una sustitución de productos, para poder informarle que hay un cambio en la ventana de entrega, y que el cliente tenga esa visibilidad para que ese SLA no se rompa, y si se rompe, esa entrega no fracase o la experiencia del cliente no sea mala. Pero eso lo vamos a ver ahora en el segundo bloque. Básicamente acá tenemos las 5 estrategias y vamos a ir ahora a esta plática que tenemos con Luis, que Luis tenés que, nuevamente para todos los que se sumaron, porque tenemos más de 100 largo personas conectadas, cuenta un poquito cómo ha sido tu ingreso a este mundo del digital commerce y qué es lo que haces actualmente. Vale, bueno, Marcos, como os decía anteriormente, empecé hace ya más de 12 años creando una tienda de e-commerce de venta de preservativos, la cual pues fue fantástica la experiencia, y a través de ello pues estuve creando diferentes plataformas, ¿no? También creé una agencia de viajes en mi época de intercambios estudiantiles. Después creamos una startup en México llamada Mi Envío, que a la fecha está viva, que es un integrador de envíos para pequeñas y medianas empresas, facilitando la industria del sector. Estuve liderando la operación de Privalia en México bastantes años. Y bueno, ya por último, pues, bueno, estuve dentro del Comité Nacional de Logística de México, la Asociación Mexicana de Venta Online. Y a día de hoy estoy liderando unas tiendas propias en Shopify, y soy vendedor oficial en Amazon, tanto en Japón, Estados Unidos y Londres. Entonces, nada, apasionado del sector, me encanta contribuir y feliz de estar con vosotros. Bueno, de estas, gracias por sumarte, la verdad que valoramos mucho, y esta industria es muy colaborativa y es parte de este desafío de compartir experiencias y conocimientos para que todos crezcamos y que profesionalicemos cada vez más ese capital humano que tiene que llevar adelante todos los desafíos que vimos y que vamos a ver durante todos estos entregables. Luis, de las 5 estrategias, mencionábamos que hoy el funnel de operación es crucial, ¿no? Porque uno puede tener una optimización de ese embudo de conversión, de ese funnel de conversión, pero que impacta directamente todo lo que yo haga en el funnel de conversión, impacta en cantidad de pedidos, y si impacta en cantidad de pedidos, yo tengo que estar preparado para poder soportarlo. ¿Cómo administrarías los 2 funnels primero, a nivel de equipo humano? ¿Y por qué es tan importante ese yin y yang que tiene el funnel de conversión con el funnel de operación? Vale, muy bien. Bueno, esa pregunta que me haces, Marcos, es el famoso SANA-OP, ¿no? Que ya hacen las grandes empresas, el Sales and Operations Planning. El tema de conectar, siempre en una empresa, digamos que el departamento comercial se ve fenomenal, ¿no? El que vende, el que trae pues, ventas a la compañía, y el que tiene que entregar la última estafeta es el equipo comercial. Bien decías, oye, el último Hot Sale o no, Cyber Monday, se han vendido multitud de pedidos, ¿vale? Vale, fenomenal. Me gustaría ver la cara del equipo de operaciones para poder entregar en tiempo y en forma a esos clientes, ¿no? Entonces, si bien debemos de buscar esa revenue, esa rentabilidad de la compañía, tenemos que entender cuáles son los máximos operacionales que tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, comentaba Israel, el punto 1 nos hablaba de almacenar stock, y también apuntabas, Marcos, el tema de los metros cuadrados, ¿no? Claro, a día de hoy, bueno, vemos gran cantidad de compañías que han dejado de ingresar muchos pedidos, mucho dinero por el desabasto, ¿no? Un pedido a un proveedor chino nos tardaba entre, pues eso, 15, 20, 24 días, y ahora estamos triplicando esa tasa. Entonces, bueno, creo que es momento, último Q del año, viene una oleada de pedidos, es la mejor, digamos, el mejor timing para vender, y a la par, pues vemos en el futuro, espero que no, pero un nuevo confinamiento, ¿no? Entonces, debemos sentarnos de manera directa con el equipo comercial, entender qué es lo que quiere vender, en qué tiempo debemos de entregar para que ese NPS no nos prive de que la marca pues tenga confianza con el cliente, como bien aportabas, Marcos.
Y bueno, y más que nada, pues entender dentro de nuestros partners logísticos, bien sea de transporte, que a día de hoy están saturados, y nuestro operador 3PL o bien si nuestra operación propia, ver si podemos conseguir algunos metros más o bien apurar esos metros cuadrados para apurar el metro cúbico, ¿no? Y vestir toda la operación lo máximo posible. Vamos a ir dentro de lo que veníamos desarrollando recién. ¿Por qué es tan importante entender los SLA, ¿no? Y dentro de ese SLA de entrega que hay una composición de que el SLA de entrega se compone con el SLA de expedición y que todo el proceso de logística incluye algo pero muy importante que es la operación, que yo diría que casi es más importante que la logística, ¿no? El hecho de operar todos los que son los canales, ya sean, más ahora que somos canales omnicanales, que tenemos que tener una integración con los canales físicos y la importancia de esa integración con los canales físicos. Ahí te voy a dividir la pregunta en dos. Uno es desmitificar el mito del SLA de entrega, donde siempre echamos la culpa a la logística, a la última milla, cuando normalmente el que provoca muchas roturas de ese SLA no es la logística de última milla, sino el SLA de entrega, la expedición, la preparación del pedido. Eso es algo que tenemos que darle visibilidad. ¿Y cómo lo resolverías para poder no romper esa experiencia o esa promesa que uno le hace al cliente cuando hace clic en comprar? Muy bien, Marcos. Dentro de lo que comentas, es el famoso committed lead time, que al final es el tiempo que decimos al cliente que va a recibir su pedido, ¿no? Dentro de eso, pues tenemos cuál es el customer lead time. Desde el cliente da clic en nuestra web y pone gracias por tu pedido, ese famoso correo que tú comentabas, hasta que le tocan a la puerta y recibe su pedido, ¿no? Entonces, ese customer lead time lo dividimos en tres partes. Supplier lead time, que puede ser nuestro almacén al final o el proveedor en nutrirnos. El warehouse lead time, que si somos dropship, pues en ese caso estará más de la mano del que nos tenga que entregar, o bien nuestra operación, y por último el transport lead time, ¿no? Entonces, Ahí un minuto, Luis, porque sí. Perdimos a mitad de la gente cuando dijiste dropshipping, ¿no? Expliquemos Sí. qué es dropshipping, ¿ok? Vale. Porque ya nos metimos en esa profesionalización, en esa pasión que tenemos, que hablamos en difícil. Así que explica qué es dropshipping, que es bastante sencillo, pero explícalo qué significa. Bueno, a día de hoy, en el año en el que estamos, una de las grandes modalidades logísticas que se nutren muchas empresas es el famoso dropship, ¿no? Este dropship o dropshipping. ¿En qué se basa? Se basa en tú publicitas el stock de un proveedor externo, que no está el producto contigo. Cuando el cliente hace un pedido en tu propia web, tú le haces el pedido a este proveedor y él o bien directamente entrega al cliente o bien pivota contigo. Te lo entrega en tu almacén, tú haces el fulfillment y lo envías, ¿no? Bueno, si te lo entrega directamente a ti, podemos estar hablando de un proceso de JIT, Just in Time, muy famoso en el término de automoción, o si lo entrega directamente, pues al final de cuentas pues es un dropshipping como tal, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que me comentabas, un poco alineándome, ¿cómo podemos desmitificar, ¿no? Echar la culpa siempre a este transporte? Al final, como decía, es un tema de planificación, entender cuáles son nuestras métricas para darle al cliente cuál es el tiempo de entrega promedio que estamos barajando por zona y al final de cuentas por el tipo de producto. No es lo mismo surtir un grocery que tiene 12 o 15 unidades que surtir una electrónica que es entre 1 y 2, ¿vale? Entonces, tenemos un grave problema, que es una oportunidad. Datos pasados no nos sirven de cara al futuro, porque digamos que esa gente que estaba habituada a comprar X cosa en un negocio local y X cosa online, ahora ya directamente lo está comprando online, ¿no? Entonces, debemos de estudiar de nuevo cuáles son las métricas que estamos teniendo con esta nueva normalidad y adaptar nuestros timings de cara a prometer al cliente cuándo va a ser su tiempo de entrega. Otro mito que tenemos es que el cliente quiere todo AM/PM o en 2 horas, ¿no? Lo que el cliente quiere normalmente a la hora de comprar es que le cumplas a la promesa la ventana de entrega. Si la ventana de entrega no le sirve, no te compra. Porque esa es la realidad. O sea, si uno le dice, mira, te voy a entregar en 10 días, mire lo que pasó ahora en los eventos, en el hot sale. Uno fue alargando el tiempo de entrega y el cliente decidía si compraba o no. Habían ciertas empresas que su tiempo de entrega eran 45 días por el volumen de transacciones
que estaban generando. Entonces, habían consumidores finales que terminaban comprando esa oferta de hot sale en 45 días, pero ellos aceptaban que ese producto va a llegarles a su casa o van a recibirlos en 45 días. Lo que esperan es que si uno puede adelantar la entrega, la adelante, y si no, que cumpla con esos 45 días, que es la promesa que uno hizo. Entonces, es muy importante que en ese acuerdo que uno tiene, que en esa promesa, uno cumpla. Y para para cerrar el tema de ese proceso de por qué es tan importante el funnel de operación. La rentabilidad, normalmente, cuando uno hace todos los números, yo siempre digo, Luis, que Israel, que el Excel lo puede todo, ¿no? Pero después ese Excel hay que validarlo con la realidad. Y normalmente cuando uno tiene un desvío, principalmente en lo que es logística, los desvíos son caros. Entonces uno termina perdiendo esa rentabilidad porque tiene que hacer una entrega 2 o 3 veces o tiene que cambiar un producto porque cuando hizo el packing, el picking packing, equivocó el producto y no mandó el producto correctamente. Entonces, ¿por qué es tan importante el metro cuadrado y la última milla? Cuando hablábamos de darle a ese cliente o a esa operación mayor músculo, mayor robusticidad. ¿Por qué es tan importante incorporar y utilizar el stock de la tienda física y hacer la última milla desde esa tienda física? Buena pregunta, Marcos. No obstante, voy a hacerte un poco de challenge, ¿no? Me encanta el tema de poder aprovechar esa omnicanalidad. Tengo mi almacén, tengo mi tienda y en base a la cercanía o en base al stock, surtir. ¿Cuál es el principal problema que encontramos en el sector? Y no hablo de México, hablo a nivel global. ¿Qué sucede cuando un cliente nos compra una playera que está en la tienda A, unas botas que están en la tienda Z y otra playera que está en el almacén 1? ¿Qué hacemos? Enviamos 3 pedidos diferentes. Primero, cliente estará aturdido, 3 paquetes de un solo pedido, llegará el primero y estará reclamando, hablará con su banco. ¿Qué sucede? 2, coste logístico. No nos podemos permitir estar enviando 3, digamos, etiquetas, 3 labels al mismo cliente. Se nos va la rentabilidad totalmente, ¿no? Y bueno, y tercero también es un tema de planeación, claro, el mundo ideal hablamos de, claro, yo tengo en mi mente cuáles son los principales productos calientes, hot, que me van a comprar y me puedo abastecer, hacer ese, digamos, cadena de seguridad, pero a día de hoy, créeme que no nos sirve. Entonces, esas empresas que pueden tener conexión, como el caso de Inditex, tiene conexión entre sus propias tiendas y sus propios almacenes en un día, fantástico. Pero créeme que estamos en un caso que es complicado hacerlo, ¿no? Entonces, yo soy más pro de la idea de, en estos tiempos que tenemos, esta nueva normalidad, que estamos en ese bridge, ese puente, más que nada hinchar nuestro almacén del stock mayor posible, como comentaba anteriormente, vistiendo nuestro almacén de toda la estructura necesaria y ese metro cuadrado convertirlo en cúbico, pero al máximo, para que, bueno, en este caso podamos surtir de la mejor manera a nuestro cliente, ¿vale? Tengamos en cuenta que lo que mencionaba Luis, no es lo mismo un B2C, retail, food, o si queremos hablar de los food, dentro de food, grocery, delivery, que un retail B2C non-food, que vemos 25 categorías, y dentro de esas 25 categorías, el carrito de un electro no es lo mismo que el carrito de una indumentaria, moda y confecciones. Entonces ahí es cuando tenemos la posibilidad de tener múltiples SKUs, múltiples productos por carrito, y ahí es cuando tenemos que, primero, poder reservar el stock, porque si uno está utilizando el stock de tienda física, tiene que poder reservarlo, porque a veces compite con el consumidor que va a la tienda física. A su vez, tiene que poder splitear la logística, hacer ¿cómo lo llamaríamos el splitear, ¿no? Poder dividir la logística en 2, poder mandar un producto que vaya a la tienda 1 y el otro producto que vaya a la tienda 2, poder cobrarlo en distintos momentos. O sea, ahí está la complejidad de empezar a manejar toda esa arquitectura que me permita a mí poder decidir, tomar la decisión que por ahí tengo que consolidar, que es lo que estaba comentando Luis. Por ahí yo tengo que tomar dentro del lifetime, dentro de del tiempo de preparación del pedido, el tiempo de que llevaría la consolidación de un pedido si yo tengo stocks en distintos lugares
para poder armar el pedido y que llegue en una sola caja. Pero recordemos también que si uno analiza qué es lo que hace Amazon mismo en España, yo tuve la suerte de ir al centro de distribución de Le Prat que tiene Amazon, que es espectacular. Si tienen la posibilidad de estar en Barcelona e ir ese centro de distribución, el último que construyó, es increíble y tiene visitas que son abiertas al público. No sé ahora cómo está con el tema de la cuarentena y el COVID, pero lo interesante es que ellos preparan un producto por SKU a pesar de que tengan un carrito mixto. Y bien mencionaba Luis que eso tiene un costo. Y no nos olvidemos que Amazon Prime es el Aquiles de Amazon, es el músculo más importante de Amazon, pero es también su talón de Aquiles. Solamente en el 2018 perdió 9.700 millones de dólares para dar esa experiencia Prime a sus consumidores, entre lo que son ingresos y egresos. El spread de que uno tiene en el medio fue entre los ingresos que tienen los Primer y los egresos, 9.700 millones de dólares. Pero ahora, Israel, vamos a las preguntas que teníamos preparadas para tipo ping-pong. Estamos en la segunda etapa de este bloque, segundo bloque, con las preguntas tipo ping-pong. ¿Y cuál es la primera pregunta ping-pong? Primero, que justamente si puedes también apoyarnos de las preguntas que habíamos comentado y ir profundizando. ¿Cuáles son los principales desafíos en la operación de Digital Commerce, ¿no?, en estos tiempos, ¿no?, en tu visión? Vale, muy bien, Israel. Bueno, va un poco de la mano de lo que tú comentabas, muy bien, ¿no? Algunos puntos, ¿no? Como os decía, datos pasados no auguran demandas futuras, ¿no? Pues suena un poco a frase de bolsa, pero realmente en el momento en el que estamos, claro, cuando yo analizo cuál ha sido, digamos, la distribución de ventas que hemos tenido en un año, pues a la hora de hacer mi budget del año 2021, pues está claro. Veo mis picos, mis valles, cómo auguro y cómo muevo mi almacén y mi operación. ¿Qué sucede ahora? Que estamos locos. O sea, digamos que el espejo, la foto que tenemos en 2020 no tiene nada que ver con lo que teníamos anteriormente, ¿no? Por lo tanto, necesitamos resetear nuestras Excel, tirarlos a la basura y hacer un ejercicio para entender cuál es la nueva dinámica de venta que tenemos, ¿no? Otro de los puntos que también argumentabas es el tema de qué sucede cuando alguien del equipo está infectado, ¿no? Bueno, pues en este caso mi consejo, mi forma de entenderlo es hacer diferentes bloques de equipos, ¿vale? Hacer esa limpieza, entrecambio de turnos de cualquier detalle que haya en la operación, bien sea administrativa o operacional, para que no nos prime, ¿no? Si tenemos 3 turnos dentro de una operación y hacemos esos turnos solapados entre el 1 y el 2 y el 2 y el 3, pues al final estaremos con la operación totalmente infectada. De esta forma, intentaremos evitar que se nos, digamos, contagie todo el equipo, ¿no? Otro de los puntos para mí súper importantes es el tema de la demanda que existe en el sector de cara al transporte. A día de hoy, digamos que un DHL, un FedEx, UPS, tienen una visión corto, medio, largo plazo de inversión. A la fecha, creerme que el corto ya no existe, ya nos hemos pasado al medio, ¿no? Entonces, esos millones que tenían que invertir en los países en los cuales están, pues los tienen que empezar ya a agarrar los del medio plazo, ¿no? Porque, bueno, en este caso, digamos que la demanda es superior. Y a la par, estamos en un momento en el cual tendrán que elegir a sus clientes por rentabilidad, porque al final el camión va lleno. Entonces dirán, oye, ¿con cuál me quedo? De los clientes que me dan volumen y me dan rentabilidad, ¿no? Y por último, el tema de las devoluciones. Todo el mundo tiene en la mente, vale, el cliente me compra, pone su tarjeta, enhorabuena por tu pedido, pero nadie se tiene en la cabeza qué sucede con las devoluciones. Uno, tendremos que ampliar el tiempo de devoluciones de nuestros clientes con estos temas famosos del COVID. Y dos, tendremos que entender cómo van a hacer las devoluciones. Anteriormente, en un sector normal, el carrier, el transporte, va a recolectar uno a uno a esas oficinas, a esas casas de los clientes para hacer las devoluciones. Ahora ya no. Entonces, bueno, tendremos que ver si tienen que ir a tienda o si tendrán que ir a una tienda propia nuestra, somos un brick and mortar, cómo hacer de nuevo esa gestión de devoluciones, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esos puntos. Siguiente pregunta del ping-pong. Y tú, en tu experiencia manejando diferentes negocios desde el punto de vista logístico, ¿qué has visto que ha tenido el mayor desplazamiento en estos tiempos, ¿no? Y cómo se adaptaron a todo el tema del COVID? Muy bien, Israel. Bueno, de cara a esta pregunta, pues en la mente de todos tenemos farmacéuticos, ¿no? Esos cubrebocas, esos geles. Bueno, es temporal, pero no obstante lo tenemos a día de hoy.
Número 2, supermercados, comida a domicilio. Si bien existen en los mercados que conocemos, digamos, bastante penetración de cara a esa distribución de comida online, no estaban adaptadas a la demanda que están teniendo a día de hoy. Entonces van a tener que redistribuir de nuevo, pues digamos, su estrategia de cara a la venta y empezar a invertir pues, para tener mayor capilaridad. ¿Qué más? Bueno, como la gente pasa más tiempo en su casa, pues esos productos de home office que apuntaban otra semana, y 2, productos para tener la casa más bonita, productos para la terraza, para el patio, para el jardín. No olvidemos que estos 2 últimos productos son muy voluminosos y el volumen en países de e-commerce en crecimiento no está nada desarrollado. Por lo tanto, hay digamos, una oportunidad ahí para quien la quiera tomar, ¿no? Y por último, bueno, el caso especial, el caso propio. Yo compré un carro hace un par de semanas de manera online. Yo no vi el carro, no lo toqué. Puse mi tarjeta, compré carro y el carro está entregado en casa, ¿no? Digamos que vienen unos nuevos nichos que no nos imaginábamos, ¿no? Entonces, bueno, quien se suba al tren, pues llevará gratas sorpresas. Y eso es muy, muy cierto, Luis. Hay gente que, por ejemplo, tuvimos un invitado hace poco en el mapping que hacemos semanal todos los viernes, en los cuales había comprado su casa directamente 100% online. O sea, hay cosas que uno por ahí no se hubiera imaginado pre-COVID, que durante el COVID cambiaron mucho los hábitos de consumo. Acá tenemos, antes de entrar a la siguiente pregunta del ping-pong, tenemos una de Lucas que dice, pero llenar las tiendas de mercadería es muy costoso y si no, todo rota igual de rápido. ¿Es preferible decirle al cliente que va a recibir todo a medida que va saliendo, como un restaurante, y a medida que va saliendo los pedidos se va sirviendo a la mesa? Acá Luis lo comentó, eso tiene un costo, Lucas. O sea, cada envío, uno tiene calculado que un carrito tiene un costo de envío, y si uno tiene que ese carrito hacer el split, supongamos que ese carrito tiene 5 productos, y hacer 5 envíos, uno no tiene dentro de, el P&L de ese pedido los 5 envíos considerados. Si uno va a hacer ese tipo de modalidad, debería considerar esos costos, y normalmente el costo de envío, cuando supera un porcentaje del P&L, deja de ser competitivo o deja de ser rentable. Así que hay que tener muy en cuenta que el spliteo o mandar los pedidos por partes tiene un costo-beneficio, ¿no? Y dentro de ese costo-beneficio hay que analizar cuánto impacta en la decisión del cliente, porque si yo traslado todo el costo al cliente, probablemente el cliente por el envío, porque no nos olvidemos que todavía el envío sigue siendo un factor importante a la hora de decisión de compra, y es un factor de toma de decisiones. Cuando uno compara entre comprarle a un proveedor A y un proveedor B, el cliente considera el tiempo y el costo de envío. Siguiente pregunta. ¿Cómo? Super. Israel. El principal tema, uno de los principales KPIs dentro de Digital Commerce es justamente el NPS, y el NPS está muy ligado a la operación. Entonces, hacer una pregunta específica, ¿cómo mejorar tu NPS, ¿no? A nivel de operación? Muy bien. Bueno, por si alguno de los oyentes no sabe, ¿no? NPS es Net Promoter Score. Es la satisfacción del cliente de cara a nuestra tienda, a nuestra web, ¿no? En este caso, a modo de ver, el principal foco es, como bien comentaba Marcos y comentaba Israel, debemos decir a nuestros clientes cuándo le llegará el pedido de manera real. Incluso, me puedo decir de ser un poco austero y tener un poco de holgura, ¿vale? Para que es mejor que te digan, tu pedido va a llegar el viernes y te llega el miércoles, ¿vale? Sin pasarnos, pero tenemos que jugar muy bien con esa parte, ¿no? Un claro ejemplo, muy rápido, dentro de cómo envío tráfico a mis tiendas en Shopify, pues lo que hago es genero tráfico a través de Facebook, ¿no? Si en Facebook hay una nota, que es el score de la fanpage, si tú no ajustas el tiempo de entrega correcto en esa tienda, pues te darán una calificación abajo de 3. Abajo de 3, pues ya no podrás enviar más publicidad, ¿no? Entonces, bueno, que veáis la importancia de estar totalmente conectado con tu cliente y ser realistas y nunca mentir. Súper bien. Acá muy importante, para aquellos que son VTEX, vean el módulo que tiene VTEX a nivel de VTEX Tracker y VTEX Logistic. Nosotros el VTEX Tracker, Luis, es algo muy interesante que hemos lanzado
que se ha acelerado. Nosotros ya lo teníamos listo, pero lo hemos acelerado ahora el rollout en todos nuestros clientes a partir de todo lo que hemos vivido de hipervolúmenes de transacciones, que básicamente te permite concentrar en una sola herramienta todas las empresas de logística o todas las empresas que hagan la logística propia, la logística de terceros, y tener de la misma manera que uno tiene el tracking de una super apps, tenerla para todas las empresas que tengan o no tengan sistema de tracking. O sea, porque muchas veces las empresas de logística no te brindan servicio de tracking y vos lo que podés ofrecerle es al que entrega, el expedicionario, la persona que entrega el producto, ya sea porque estás utilizando la tienda o porque utilizás una logística de terceros o porque tenés una logística propia que no tiene un sistema de tracking, darle una app que la bajen muy liviana, que la puedan utilizar en cualquier tipo de smartphone y darle esa trazabilidad al pedido, que es algo que el cliente quiere tener de la misma manera que tiene con una super app, tiene la posibilidad de ver cómo el pedido se va acercando a su casa y si tiene algún tipo de reagendamiento, tiene algún tipo de modificación o algo, que sucede mucho, lo puede hacer directamente con la transportadora o con el centro de atención al cliente. Entonces, darle todas esas flexibilidades de poder, desde hacer el picking del producto hasta entregarlo, es algo muy importante para que puedan manejarlo. Y vamos a las últimas preguntas, Israel. Perfecto. E indo um pouco mais a nível estratégico, principalmente tu, Luiz, que ha comentado que tens negócios de diferentes países, ¿no? ¿Qué recomendación darías a la gente que escuche este webinar semanal para formar tu equipo en estos tiempos, ¿no? Muy bien. Bueno, realmente antes de entrar en la pregunta, yo diría que si debéis de contratar a alguien que, digamos, está adaptado a trabajar de manera remota y que entienda algo del mundo online, ¿vale? Yo siempre digo que, obviamente, tenemos una compañía, tenemos unos trabajadores, debemos de formarlos, ¿vale? No vamos a quitarlos, ¿no? Pero bueno, dado caso de tener que formar a este equipo de cara a los nuevos cambios que hemos tenido y a la nueva normalidad que nos viene, bueno, a día de hoy existen en el mercado gran cantidad de escuelas totalmente digitales, ¿vale? Por lo tanto, yo conozco cómo se forma en universidades tradicionales, conozco cómo se forma en escuelas digitales de cara a lo que es el e-commerce. No tengo ninguna duda en recomendar escuelas digitales para que este equipo, estas personas que tenemos en el equipo, empiecen a entender qué se mueve en el mundo digital. Ok, perfecto. Y bueno, ya para ir cerrando, tenemos nosotros, ¿qué vamos a encontrarnos con esta nueva realidad o con esta nueva normal, como lo llaman? ¿Ves penetraciones? No sé si viste ese gráfico que estuvo circulando en los últimos días, donde mostraban cómo cerró Estados Unidos en el 2019 y cuánto saltó la penetración del retail e-commerce sobre el retail tradicional en los últimos 3 meses, donde cerramos un 2019 con el 16% de penetración del comercio electrónico o comercio minorista online sobre el comercio minorista, y que en los últimos 4 meses ese número saltó al 34%. ¿Crees que se va a mantener esas tasas de penetración post-COVID? ¿Qué vamos a encontrar una vez que salgamos de estas cuarentenas totales o parciales? Marcos, no solo lo creo, sino que creo que va a ser mayor. En el sentido de que, bueno, de cara a esta nueva normalidad que nos espera en el futuro corto plazo, yo creo que el e-commerce hemos adelantado por esta pandemia 5 o 10 años, ¿vale? Ese corto medio ya es un medio y entonces poco a poco hemos adelantado, ¿no? Apertura de nichos totalmente inverosímiles que no cabía en la cabeza de nadie. Como bien hablaba Marcos, comprar una casa desde el sofá de tu casa, ¿no? También creo que es el mejor momento de la historia para entrar en el e-commerce, ¿no? Bueno, anticipando los comienzos primeros, pero a día de hoy cualquier persona puede crear su tienda desde casa y puede, pues digamos, adentrarse en el sector. ¿Qué más? Bueno, tenemos clientes cada vez más exigentes. Aparte, tienen más tiempo para evaluarnos como vendedores. Entonces, bueno, tenemos que tener mayor comunicación y darle, pues digamos, todo lo que necesita, ¿vale? ¿Qué más? Necesidad fragante de profesionales digitales con experiencia. Y bueno, creo que también lo he comentado en semanas pasadas, esos profesionales se pagan muy caros, ¿no? Entonces, bueno, hace falta, pues digamos, de cara a demanda y la oferta, pues ahí a ver cómo se ajusta.
Y bueno, y por último, yo que soy transporte, ¿no? Una gran inversión en la última milla, ¿no? Hace falta una gran inversión para toda esta gente que nos queremos sumar o ya estamos en el sector del e-commerce, ver cómo conseguimos llegar a ese punto, ¿no? Entonces, bueno, vienen unos tiempos muy, muy padres, como decimos ahí en México. Y ya como te decíamos, Luis, iba a pasar el tiempo rápido, ya llegamos al final de este magazine semanal, de estos 60 minutos de experiencias, de contenidos y de cómo mejorar el funnel de conversión y el funnel de operación. ¿Y a quién tenemos la próxima semana, Israel, como invitado especial? Super. Tenemos a Anderson Andrade, que es director de Junior de e-commerce dentro de Walmart y Superama, ¿no? Tiene muchísima experiencia en algunos países dentro de la parte de e-commerce y nos va a compartir las 5 mejores estrategias para optimizar el funnel de conversión dentro de un retail, ¿no? Así que los esperamos el próximo lunes, mismo horario, mismo canal. Vamos a desarrollar nuevamente este funnel de conversión con un experto de uno de los players más importantes que ha crecido y le ha quitado mercado, Luis, Walmart en distintos países durante el COVID, Walmart y otros players, retailers y marcas, a los grandes jugadores como Amazon en Estados Unidos, y creo que vamos a encontrar muy interesantes nuevas realidades en nuestro ecosistema a partir del volumen, ¿no? Porque una de las cosas más importantes que hemos tenido, Luis, y de lo positivo dentro de lo que uno puede encontrar de positivo durante esta crisis, ha sido que los canales digitales han logrado el volumen que necesitaban para cambiar los procesos y lograr armar esos músculos que tienen que desarrollar las marcas y retailers para poder enfrentar el desafío de la omnicanalidad en serio. Así que muchísimas gracias, Luis, nuevamente por tu participación. Es un gusto tenerte. Esperamos que podamos invitarte en próximas ocasiones para que sigas compartiendo tu experiencia y tu conocimiento y tu kilometraje recorrido. Muchas gracias, Marcos y Israel. Nada, nos vemos dentro de poco y seguir con esta tendencia que es buenísima para el sector. Israel, como siempre, un placer. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Que tengan muy, pero muy buena semana y seguimos online. Seguimos en contacto. Gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Estamos en contacto la próxima semana acá, el mismo local, misma hora. Recuerden que todos los contenidos quedan en la wiki que tenemos subida de Commerce Live. La tienen en el chat y que pueden no solamente acceder a los contenidos en forma sincrónica, on demand, sino también pueden compartirlos. Así que ayúdennos a hacer que este encuentro tengamos más conocimiento compartido y que nos sirva para seguir profesionalizando ese capital humano que tanto necesitamos. Muchas gracias, señores. Que tengan buena semana. Bye.